Mutiló a 52 mujeres y niñas entre los años de 1978 y 1990, siendo condenado a muerte por la Unión Soviética. Crímenes que resultan similares a los del hechicero asesino de Indonesia Ahmad Suradji, quien admitió haber estrangulado a 42 mujeres y niñas, convencido de que sus asesinatos le proporcionaban poderes mágicos, aunque algunos investigadores aseguran que pudo haber acabado con la vida de más de 80 personas. Sujetos crueles, encantadores, horrorosos y diabólicos que parecen florecer en cada rincón del planeta. Personajes que parecen languidecer frente a uno de los peores asesinos de todos los tiempos. Un criminal sangriento, salvaje y mortífero, nacido en nuestro país, llamado Pedro Alonso López. Acusado de cometer más de 400 asesinatos y violaciones, Pedro Alonso López recorrió los territorios de Colombia, Ecuador y Perú durante más de una década, dejando dolor y muerte a su paso por caminos y veredas, acciones que lo llevaron a convertirse en el monstruo de los Andes. Pero ¿quién era realmente Pedro Alonso López? ¿Cómo mataba? ¿Y en dónde se encuentra? Acompáñenos esta noche a recorrer los laberintos de la mente de uno de los peores asesinos de todos los tiempos. Una noche para hablar del misterio, una noche para hablar de uno de los peores criminales de los últimos tiempos. Tristemente es colombiano y se le acusa de ser el peor asesino en serie de la historia. Para muchos es exagerado, pero para otros, para algunos criminólogos, una realidad. Se llama Pedro Alonso López y, como dije al comienzo de este programa, no sabemos dónde está. Para responder preguntas sobre su mente, para responder por qué un niño que creció en el Tolima se convirtió en este terrible y voraz criminal, tenemos hoy dos invitados de lujo. Primero, pues aquí hace mucho no lo teníamos a uno de los, ya hace parte de la casa, además allá, al señor Belisario Balbuena. Muy buenas noches, Belisario, que además es psicólogo, forense, mejor dicho, usted tiene todos los títulos de perfilador en este país. Muy buenas noches. Buenas noches, Esteban, y mil gracias por la invitación de nuevo. Pedro Alonso López, ¿ese nombre qué significa para usted? Sangre, horror, un devorador completo, un cazador de niñas, adolescentes, durante toda la cordillera de los Andes y en un lapso bastante grande que lamentablemente en el momento en que se logra su captura en uno de nuestros países hermanos cumple una condena irrisoria, sale y hoy día, como usted lo dijo al comienzo del programa, no sabemos de su paradero. Doctor Belisario, ¿están equivocados los que dicen que puede ser uno de los peores asesinos en serie de la historia? No, no están equivocados, Esteban. De hecho, sí consultan el ranking de los asesinos seriales más prolíferos de la historia. En algunos de esos rankings van a encontrar que Pedro Alonso López ocupa el primer lugar en número de víctimas. Y bueno, es muy triste que en Colombia casi nunca le ponemos atención a un tema como el de Pedro Alonso López, pues hemos tenido problemas grandísimos de seguridad, problemas sociales. Pero si usted coloca su nombre en Google o cualquier otro medio para buscar en Internet, va a encontrar que aparece muchísimo en inglés, en ruso, en alemán, porque su caso es impresionante. Y en Colombia, si hay alguien que lo ha investigado, está aquí al lado mío. Se llama Andrés Marín y es el jefe de noticias en este momento de fin de semana aquí en Red Más. Muy buenas noches, Andrés. Esteban, muy buenas noches y un gran saludo para todos los televidentes de Más Allá. Pedro Alonso López, la misma pregunta, ¿qué le dice ese nombre? Sabe que me voy a robar dos palabras del profesor Balbuena de algún encuentro que tuvimos hace unos 5 años. Él lo definía como un indetectable, pero además de eso como un ser camaleónico. Y eso era Pedro Alonso López. O ya veremos si en este programa podremos dilucidar si era o es un ser humano que perdió precisamente todo eso que debería revestir y representar de nosotros los colombianos, humanidad, porque en realidad lo que hizo en toda su vida fue quitarle la humanidad a una gran cantidad de niños. Yo lo que veo encima de la mesa es parte de su investigación. Usted fue hasta allá, habló con la familia de Pedro Alonso López, la familia que le queda aquí en el Tolima, en el Espinal. Usted es de los pocos que se ha metido en el archivo a ver los récords criminales. ¿Qué piensa usted de él ya como ser humano, no como asesino? ¿Qué piensa usted de él después de investigar y tener contacto con sus familiares? Suele ocurrir que en este tipo de procesos de investigación uno se convierte como en un abogado del diablo, porque muchas veces se encuentra precisamente con esa condición humana de esa persona tan señalada. Creería que lo que hay aquí es el resultado de un niño que fue sumamente maltratado, que nos lleva también a preguntarnos, muy seguramente el profesor Balbuena nos va a ayudar a responder si el asesino serial nace o se hace. Pero mucho de lo que tiene Pedro Alonso López es una gran carga genética
que lo lleva a cometer este tipo de situaciones, a pesar de que nos encontramos con situaciones paradójicas. Uno de los hermanos de Pedro Alonso López es un gran ser humano y es una persona sensible, contraria a lo que podríamos creer que fue Pedro Alonso López durante su vida. Bueno, y para que ustedes conozcan cómo fue la infancia y cómo se formó este que es acusado y que también se ha comprobado, mató más de 300 niñas entre Colombia, Ecuador y Perú, Joana Arenas ha preparado la siguiente nota que cuenta su historia. Pedro Alonso López fue concebido entre las cordilleras de Santa Isabel, Tolima, en 1948, una región fuertemente azotada por la violencia, una época en que liberales y conservadores bañaron de sangre los campos colombianos. Cortes de corbata, franela, masacres, bandoleros y chulavitas. El país se sumergía en una espiral de horror y muerte. Su padre fue asesinado y Dismila Ochoa, su madre, tuvo que dejar su casa y escapar a la población del Espinal, en donde dio a luz a Pedro. De niño, López fue un estudiante distraído, que escapaba del colegio para irse al matadero y observar cómo sacrificaban el ganado. Para corregirlo, su madre lo amarraba a un árbol y le prendía fuego a los pies y debajo de las uñas. El niño era torturado y el monstruo se incubaba lentamente. A los 15 años fue sorprendido al intentar abusar de una de sus hermanas, por lo que fue sometido a una cruenta golpiza, luego de la cual escapó de su casa. Caminó hasta Melgar y de allí a Bogotá, en donde se convirtió en un habitante de la calle. Conoció el bazuco, robó y atracó, pero también fue violentado y maltratado. A los 21 años fue arrestado y llevado a la cárcel La Modelo por robo de automóviles. Y fue allí donde cometió su primer homicidio, luego de ser violado por 2 internos a quienes apuñaló sin compasión, convencido de que nunca más sería una víctima. Salió de prisión en 1978, desatando una orgía sangrienta que lo transformaría en el monstruo de los Andes. Una infancia tormentosa, una infancia llena de dolor y sufrimiento, de castigos, pero también de una conducta errática. No era un niño bueno tampoco. Doctor Belisario, ¿qué hablar de la infancia de Pedro Alonso? Bueno, hay varios aspectos que ya inclusive ahí han sido ilustrados. Es una infancia que está mediada por el maltrato, un maltrato bastante fuerte, violento por parte de su figura materna, sometido precisamente a unos castigos pasados de tono, ¿sí? Que no eran contingentes de pronto con lo que él cometía. También con una sexualidad tergiversada, con unas relaciones de tipo incestuoso, presuntamente con sus hermanas, en especial con una de ellas, con quien al parecer es sorprendido y por eso sacado de la casa, sale y como el perro callejero aprende a sobrevivir en la calle, con las drogas, con el submundo de la criminalidad y se empieza a formar ese monstruo en el que se convirtió posteriormente. Andrés, usted investiga y conoce de primera mano los testimonios de la familia. ¿Qué le cuentan de la infancia de Pedro Alonso? Esta es una familia completamente evasiva. Uno, porque muy seguramente se sienten completamente señalados por lo que representa este personaje. De hecho, allí en el Espinal Tolima nos encontramos con uno de sus hermanos, quien es el dueño, poseedor actualmente de la vivienda, donde era castigado Pedro Alonso López de una manera muy fuerte por su mamá, la señora Dora Benilda López. Este hombre fue un destacado militar del ejército. Incluso con orgullo nos presentó ese día en la intimidad de su casa una fotografía que traía la revista Semana en la que él aparecía condecorado como un hombre de la patria. Pero la verdad es que no solo por el hecho de que allí hubiera vivido Pedro Alonso López, en esa casa se respiraba también a muerte, porque el ambiente era pesado, una energía distinta a la que se pudiera vivir en alguna casa en la que uno diga, aquí lo que hay es alegría. No, allá se notaba mucho más esa situación. Otro hermano que lo conocimos en la calle, llevando consigo cacharros, estaba al mando de una zorra, tampoco quiso ofrecernos una declaración. Pero un tercero que también vive en el Espinal Tolima, César Castañeda, advertimos la diferencia del apellido porque Pedro Alonso López era hermano medio, él sí demostraba una gran calidez humana. De hecho, César tuvo la posibilidad de acercarse a la primera víctima de Pedro Alonso López, de la niña Flor Alba Sánchez, en el año 1979, allí en el Espinal. Se acercó a la mamá de ella, la señora Alba Sánchez Ospina, y le ofreció disculpas, le pidió perdón por el daño que Pedro Alonso López les había causado en su familia. En parte eso es como lo que uno logra recoger, no directamente de esa familia evasiva, casi exterminada y un poco atomizada, porque no todos viven allí en el Espinal. Hay gente también en Bogotá, otra hermana más está en Villavicencio, otra hermana de Pedro Alonso López, pero la mayoría de ellos, por supuesto, queriéndose quitar ese INRI con el que quedaron históricamente en Colombia. Y ustedes, todas las preguntas que quieran hacerle aquí a los invitados esta noche lo pueden hacer por Twitter, con el numeral Monstruo Más Allá. Pregunten lo que quieran y también cuéntenos si ustedes creen haber visto a Pedro Alonso López en la calle, en su barrio, en su pueblo.
Doctor Belisario, hay algo que a mí me parece bastante interesante de la infancia de Pedro Alonso. Él escapa y dice que se viene caminando desde allí hasta Bogotá y que aquí en Bogotá él se vuelve un habitante de la calle, en ese tiempo le decían gamines. Y él dice, eso no estaba en la nota, que conoció a dos niñas y que eran sus mejores amigas y que se las robaron y que después él va a querer matar a todas las niñas para que no sufran como sufren los gamines. ¿Qué piensa usted de esas declaraciones? ¿Fue real, un invento? Posiblemente vivenció la situación que usted menciona, sin embargo, la justificación que él toma es una racionalización propia de la mentalidad psicopática, de la mentalidad criminal. Es una manera precisamente de justificar en su momento la cantidad de crímenes que cometió, de darle una connotación mesiánica seguramente, ¿sí? De salvación y de relación con esas niñas que presuntamente para él fueron importantes. Para él en realidad no llegó a ser importante nadie más que él mismo y sus deseos bajos, mezquinos, la sexualidad tergiversada mezclada con la ultraviolencia. Eso era para él lo más importante. Bueno, señores, no se vayan porque después de comerciales vamos a conocer cómo este niño maltratado terminó convirtiéndose en un monstruo. Sigan tuiteando con el numeral monstruo más allá y ya regresamos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá y estoy mirando los tweets que nos envían. Un saludo a La Rata Soy Yo y también está por aquí Mapizán, también está el Magno Emperador de las Joyas. A todos ustedes un abrazo grandísimo. Ustedes son la familia de Más Allá. Pero como un niño maltratado, como Pedro Alonso López, se transformó en un monstruo y cómo mataba. Observen la siguiente nota y vean cómo descendió al infierno. Siempre mataba de día, porque de ese modo podía ver cómo se le apagaba la luz de los ojos a las niñas poco a poco, hasta que no había vida. Podía sentir el viento en su rostro, el sol y el frío de la noche. Era 1978 y el monstruo estaba en libertad. Salió caminando por la puerta de la cárcel Modelo y desde entonces nunca se detuvo. Llegó hasta las inmediaciones del Salto del Tequendama, en donde atacó a una pequeña niña a quien violó y estranguló sin compasión. Sintió poder, venganza, placer. Era su primera víctima, la primera de 300, la primera estación de un camino lóbrego y sombrío que lo llevaría a cruzar las fronteras de Colombia. Se movilizaba a pie, mendigaba y robaba comida. Fue así como se trasladó desde el departamento del Cauca hasta el Ecuador y de allí al norte de Perú. Su modus operandi siempre era el mismo. Engañaba a sus víctimas pidiéndoles ayuda y ofreciéndoles dinero. Luego las llevaba hasta un lugar desolado en donde las violaba y asesinaba, estrangulándolas para luego dormir abrazando a sus cadáveres. Fueron tantas sus víctimas que en Ecuador se llegó a pensar que se trataba de una banda de trata de blancas, hasta que la verdad salió a flote. Luego de que fuera capturado por las mujeres de la plaza de mercado de Ambato cuando intentaba raptar a una niña. El mundo quedó asombrado, luego de que López confesara al capitán Pastor Córdoba que había matado a más de una niña a la semana, y lo hacía, según él, para salvarlas de la pobreza. Al final López fue condenado, pero sería liberado y deportado a Colombia en 1994, frente a la mirada de docenas de periodistas que no entendían por qué el asesino en serie más letal del mundo quedaba en libertad. En voz baja y al cruzar la frontera, volvió a repetir una de sus frases más célebres. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Esa es mi misión. Para muchos, el peor asesino en serie de la historia. Doctor Belisario Balbuena, hay algo que a mí siempre me ha parecido horrendo y fascinante al mismo tiempo. Él mataba a niñas y después dice que entraba con una especie de letargo, que se quedaba en paz y dormía al lado de los cadáveres. ¿Por qué un asesino duerme al lado de sus víctimas? Este comportamiento de Pedro Alonso llegaba a ser tan atípico y de una representación psicológica tan fuerte que se constituía precisamente en la firma. Esta era su firma, era el ritual con el cual él terminaba esos homicidios. El hecho de primero sentir el control sobre la víctima, sobre la vida de sus víctimas y posteriormente en posición fetal estar con ellas después de que las asesinaba hasta que se enfriaban. Era la manera en que él tomaba una posesión completa de esas víctimas. Era mórbido, perturbador, pero en su modus operandi era su firma, es decir, aquello tan característico y propio de ese asesino serial. Andrés, yo tengo una pregunta que siempre le había querido hacer a usted. Usted hizo la investigación, pero Alonso López, ¿por qué era errante? ¿Por qué piensa usted que viajaba tanto? Llegó hasta Perú caminando y subiéndose en camiones. ¿Por qué? Él era un caminante grandilocuente. Tenía como el propósito de demostrarle a su familia que podía llegar lejos e incluso a sus amigos. De hecho, a uno de ellos siempre le decía que había estado en Venezuela, que había estado en Ecuador, incluso en algún momento advirtió que estaba en Argentina y llegaba con algunos elementos que lo hacían reconocer
con lo que él probaba que realmente había estado en esos sitios, monedas, billetes, en fin. Y me parece que le debo agregar un elemento al profesor Balbuena, y es un trazo a esa rúbrica de Pedro Alonso López: las manos. Las manos de Pedro Alonso López no eran tales, eran garras. Y eso también es producto de esa carga genética de las que le hablaba al principio. Una carga genética porque en verdad todos sus hermanos son hombres y mujeres corpulentos y sus manos extremadamente grandes, pero por encima de todos con una gran capacidad en cuanto a la fortaleza. Después del crimen, regularmente creería uno que eso no puede ocurrir, pero la mayoría de las niñas que mató Pedro Alonso López con edades entre los 8 y 14 años terminaban decapitadas por la fuerza que él imprimía en sus cuellos. Cuando él decidía ahogarlas, cuando él decidía quitarles el aire, y como para que esa muerte fuera más lenta de tanta fuerza que hacía, lograba que sus cabezas quedaran separadas del tronco. Y regularmente la mayoría de los levantamientos que estuvieron alrededor de él tenían esa escena. Impresionante. Quiero que vean ustedes allá este ranking que hemos hecho de algunos de los peores asesinos en serie del mundo, para que vean dónde está Pedro Alonso. En primer lugar hemos puesto a Jeffrey Dahmer, le dicen el carnicero de Milwaukee, mataba y se comía a sus víctimas, solo mató a 17 personas. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, ruso, vivió durante la Unión Soviética, 52 víctimas. Peter Korten, el vampiro de Düsseldorf, en Alemania, mató a 9 personas. Y vean, Pedro Alonso López, aquí de Colombia, el monstruo de los Andes, más de 300 víctimas. ¿Por qué tantas víctimas a comparación de otros asesinos en serie en el resto del mundo, doctor Berizal? Mire, hace un momento precisamente Andrés lo estaba ilustrando muy bien en el sentido de describir que este asesino serial tiene la característica de ser nómada. Entonces era un caminante insaciable, ¿sí? Que no solamente por satisfacer su ego, sino también por encontrar facilidad y diversidad en las víctimas, recorría grandes distancias, dejaba a la vera del camino los cadáveres, de tal manera que encontrarlos podía pasar años para siquiera por lo menos vincular que estábamos hablando de un asesino serial. Por eso durante tanto tiempo hubo toda esta impunidad, y este sujeto de una manera prolija pudo asesinar a esa gran cantidad de niñas y adolescentes en estos 3 países que recorrió. Andrés, usted durante su investigación llegó al punto de que investigó cómo Pedro Alonso salió de la cárcel aquí en Colombia y quedó en libertad. Y aparte de eso, fue buscado nuevamente por la Interpol, ¿es verdad? Sí, a nombre de Pedro Alonso López estaba una circular roja de la Interpol. Es un documento que fue publicado el 21 de octubre del año 2002, la podemos apreciar en este momento. Aquí estaban buscando a Pedro Alonso para que cumpliera una condena penal, porque evidentemente estaba siendo buscado particularmente en Colombia por el crimen de la niña Floralba Sánchez, la niña de 12 años que mató en el Espinal, Tolima. Sin embargo, hasta hace muy poco esta circular roja estuvo activa, ya no está disponible en la página de la Interpol, y a nosotros pues nos dejó una gran inquietud, porque la manera como fue presentada esta circular roja posteriormente deja como muchos vacíos que ahora nos va a llevar a concluir cómo este hombre, con esa capacidad parlanchina que tenía de convencer a las personas que lo estaban juzgando, lo que hacía era cumplir todo un enredo judicial, que uno queda como sometido a un entramado de palabras prácticamente indescifrables. Quiero preguntarle, Andrés, ¿cómo salió Pedro Alonso López en libertad en Colombia? O sea, el peor asesino en serie de la historia, llega a la cárcel otra vez y lo sueltan. ¿Por qué? No solo por lo que logra en Colombia, es que él en Ecuador cumple una condena, si no estoy mal, de 14 años. De esa condena, en el momento que va a salir, de hecho ahorita en una de las imágenes vimos cómo él estaba celebrando y él le agradece a Dios por haber quedado en libertad. Pero fueron cuestión de minutos que inmediatamente la justicia del Ecuador se dio cuenta de la circular roja que existía, y de esa manera toman la decisión de enviarlo a Ibagué, y de Ibagué lo trasladan al Espinal, Tolima. Ahí en el Espinal hacen un proceso, pero un proceso montado por una cantidad de documentos que los logró un investigador de Nariño, un investigador en ese entonces del DAS, que logra recopilar una gran información, porque el expediente de Pedro Alonso López se había quemado en un incendio en el Espinal, Tolima. Allí había desaparecido el Palacio de Justicia y ahí estaba el expediente de este personaje. O sea, esto es como casi una película. Tenían toda la investigación y se quemó. Prácticamente quedó desde ceros. Entonces, prácticamente con el papel pegado lograron redescubrir nuevamente quién era este personaje y lo tenían que procesar, pero lastimosamente lo envían a Bogotá, simplemente bajo la idea de que era más bien una persona enferma y que era mejor que estuviera recluida en el centro psiquiátrico anexo, o el anexo psiquiátrico de la cárcel Modelo en la capital del país. Y ahí lo liberan. Ahí lo liberan después de un tiempo, pero ocurre básicamente por el convencimiento que él logra a través de sus textos, a través de sus palabras, a través de las cartas que él les escribía tanto a los jueces como a los médicos que lo estaban tratando. Bueno, Andrés, tenemos una carta que usted consiguió en su investigación. Vamos a verla, y es la letra de Pedro Alonso López.
Esta es la letra de Pedro Alonso. Esta carta, este es un documento relativamente extenso en el que podemos ver los trazos de Pedro Alonso López, algo que también aprendí con el profesor Balbuena, porque a este hombre le daba por combinar las letras mayúsculas con letras minúsculas en una misma palabra. Y también esas lancetas, sabemos, profesor Balbuena, que indican algo muy particular. Doctor Balbuena, ¿qué significa eso que estamos viendo? Bueno, esa combinación de mayúsculas y minúsculas está diciendo básicamente la inestabilidad emocional que tenía Pedro Alonso. En su firma, fíjense, es una firma bastante agresiva por esas lancetas, es toda esa ira que él tiene contenida. Las márgenes, no hay respeto por las márgenes y es efectivamente también una proyección del comportamiento de Pedro Alonso en relación con los demás. No respeta límites, no respeta humanidades, no respeta edad, no respetaba si era hombre, mujer, autoridad, juez, policía. Eso para él no era importante. De hecho, lo importante y lo que lograba excitar era salirse con la suya a través de ese ardid, valga la comparación, cantinflesco que utilizaba para confundir, precisamente para hacerse pasar como alguien anormal, loco o demasiado inteligente como para ser comprendido. Aquí hay una prueba textual. Le pregunta el juez en una de las audiencias en las que estuvo Pedro Alonso López: ¿aprendió algún oficio especial? ¿Cuáles? Responde él: sí, yo he aprendido muchos oficios. Entiendo agronomía, entiendo mecánica, entiendo carpintería. Bueno, he servido para trabajos así, digamos, de diferentes trabajos, así como mensajero, como ayudante de cocina, como de niñero. Como de niñero. Paradójico que este hombre esté diciendo eso, pero además en semejante discurso, y nos podríamos quedar toda la noche leyendo a Pedro Alonso López con ese discurso cantinflesco, como lo dice el profesor Balbuena. Como de niñero, el asesino de más de 400 niñas. Así le escribía a los jueces. No se vayan, porque lo mejor está en los siguientes bloques en que hablaremos dónde está Pedro Alonso López. Lo vamos a debatir aquí, y esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche de misterio, y está aquí Vidal Arturo, Erika Arias. A todos ustedes muchas gracias, Adrián Tepes, por estar conectados con Más Allá. ¿Qué pasó con el monstruo de los Andes cuando fue liberado de Ecuador? ¿Cómo llegó a Colombia? ¿Y cómo es que fue dejado en libertad a las calles? Esas son unas calles que usted y yo caminamos todos los días. Observen la siguiente nota y sumérjase en el misterio. Miedo, dolor, impotencia. Fueron los sentimientos que se extendieron entre los familiares de las víctimas mientras el monstruo de los Andes era puesto en libertad. ¡Señores, me voy libre, más abnegación! Sentimientos que se intensificaron cuando cruzó la frontera, deslizándose por el puente de Rumichaca como si fuese un ángel, aunque escondía en su interior a un demonio. Luego de 14 años, Pedro Alonso López estaba en casa, aunque solo lo esperaba la cárcel. Un grupo de agentes del DAS lo seguía, esperando el momento preciso para capturarlo. Un juzgado lo había condenado en tiempo récord por la muerte de Floralba Sánchez, una niña cuyo cuerpo había aparecido en los algodonales del Espinal, Tolima. El monstruo fue capturado y puesto entre rejas, pero por error fue considerado inimputable, no responsable, loco, y fue liberado sorprendentemente en el año de 1997. El asesino en serie más mortífero del siglo XX estaba libre y listo para volver a matar. A partir de ese momento todo se vuelve difuso. Su madre y hermanos afirman haberlo visto una vez, cuando volvió a casa a mediados del 2000 y robó la cama de su madre, una anciana que vivía en un barrio popular del Espinal, Tolima. Fue por esa misma época en que empezaron a aparecer cadáveres de niñas asesinadas en las regiones más apartadas del país, y en las que sorprendentemente Pedro Alonso actualizó su cédula, documento que reclamó sin problemas a pesar que contra él pesaba una circular roja de Interpol. Desde entonces nada se sabe del monstruo, y a pesar que la registraduría considera que está muerto, las autoridades siguen considerando que está prófugo. Un prófugo que parece haber sido olvidado en el siglo XXI y cuyos actos han quedado retratados en películas como Pura Sangre de Luis Ospina. Cayó el monstruo. Todo parece indicar que el sádico Pedro Luis Mosquera alias Babalú, capturado por las autoridades caleñas y que confesó fríamente que había violado y asesinado a por lo menos 28 niños en esta ciudad. Se trata nada menos que del monstruo de los mangones. ¿En dónde se encuentra el monstruo de los Andes? Se esconde entre sombras o tal vez está en este momento al frente de su casa.